Bueno, ya van entrando. Miriam, una pregunta, ¿la vais a grabar? Sí, Vale, perfecto. ya se está grabando. Vale, muy bien. Pues no Vamos a vamos a decir esperar ninguna un poquillo. inconveniencia ya a partir de este momento. Vamos a ir esperando un poco mientras van entrando todos los inscritos, ¿vale? Unos minutitos. Ya hay gente que está escribiendo en el chat para decir buenos días. Bien. Unos minutillos más. Vamos de 100. Lo que me extraña que no se haya conectado es Cayetano. Pero Cayetano no está como Ah, que lo tengo asistente. por... Que ya Ah, hablé, vale, que hablé, lo hablé tenemos con por ahí. él, hablé Vale, con él vale, vale, y perfecto. Vale, perfecto. bueno, ahora parece que va un poco más lento. Si queréis, pues no sé, nos ponemos una hora y empezamos. Mercedes, Pues nos- sí, en un yo creo que minutillo vamos a dar 5 minutos de cortesía. Pues sí. Y empezamos. Bueno, buenos días, que está la gente escribiendo en el chat. Vamos a esperar un poquito. Vemos que tenemos ya un número de participantes importante, pues Mucho no lo eso. retrasamos más. Bueno, pues Pues si venga, quiere, pues adelante, Miriam. pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinarios sobre almacenamiento con energías renovables organizado por CIEMAT. Mi nombre es Miriam Bravo, trabajo en la División de Gestión del Conocimiento y Formación del CIEMAT. Como sabéis, este ciclo está formado por 4 sesiones que se van a realizar una por semana hasta completarlo. Quería dar las gracias a todos los inscritos, a los ponentes por aceptar participar en este evento y en particular a los del día de hoy, a Miguel, a Santiago, a Luis Manuel y a Marcos, y en especial a los directores, Cayetano y Mercedes, por organizar este ciclo sobre un tema tan actual como es el almacenamiento de energía. Cayetano Hernández es consultor de diversas entidades públicas y privadas en el ámbito de las energías renovables. Fue director de energías renovables del IDA durante más de 20 años y Mercedes Ballesteros es directora del Departamento de Energía del CIEMAT, que será quien presente y modere el ciclo hoy. Antes de dar paso a Mercedes, me gustaría comentaros que este webinario tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y media, con 15 minutos de preguntas que se realizarán con la opción de levantar la mano y os daremos paso al final de la sesión. Como podéis ver, no tenéis ni micro ni cámara, pero luego se os permitirá abrir el micro. Si alguien no tiene micro, se podrá realizar también a través del chat. Y como favor, pues ya pediros que las preguntas sean cortas y directas para poder contestar a las máximas posibles. Y ahora ya sí que, Mercedes, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues
Es una pena no poder vernos presencialmente, que es uno de los activos que tenemos en estas jornadas que organizamos, pero bueno, cada vez empezamos a estar más acostumbrados a que esta sea nuestra forma de relación y estoy segura que va a ser muy agradable también vernos, aunque sea de manera remota. Quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a los ponentes, a los de la sesión de hoy y a las sesiones posteriores. Vamos a presentar ahora un poco el programa de las jornadas de almacenamiento y también darle unas especiales gracias a Cayetano Hernández, que que me ayuda a organizar los seminarios y que sin él pues, sería imposible que esto pudiera realizarse. Como sabéis, y aquellos que no lo sepáis os lo digo, estas son las segundas jornadas de almacenamiento con energías renovables que organizamos en el CIEMAT. Las anteriores, las primeras jornadas las organizamos el año pasado y en vista de que suscitaron mucho interés y que hemos tenido mucha petición de que esto no se convirtiera en un hecho aislado, sino que fuéramos actualizando el tema de almacenamiento, pues nos propusimos en el año 2020 en organizar las segundas jornadas de almacenamiento. Las teníamos previstas para el mes de junio, pero los acontecimientos inesperados hicieron que la tuviéramos que posponer y que además cambiar el formato, con lo cual lo que hicimos fue convertir en una jornada de una mañana completa, que sabéis que es nuestra manera de hacer las cosas, todos presenciales, en el salón de actos del CIEMAT, pues lo he convertido en una serie de webinarios, del que hoy es la primera edición, que vamos a hacer un poco una introducción general al tema de almacenamiento. El 30 de septiembre vamos a hablar de almacenamiento electroquímico, el 7 de octubre de almacenamiento masivo, básicamente con bombeo y las tecnologías de aire comprimido y aire criogénico. Y el último día será el 14 de octubre, que se lo dedicaremos al almacenamiento térmico, con lo cual os invito a que si tenéis disponibilidad, pues disponibilidad e interés, pues que asistáis a las siguientes sesiones del seminario. Evidentemente, poner encima de la mesa la importancia que tiene hoy mismo el almacenamiento, pues es perder el tiempo, ¿no? Creo que en el espíritu de todo no hay más que ver el éxito y la cantidad de participantes. Ahora mismo estamos conectados, 147 personas para hablar de almacenamiento, pues no cabe duda de que los excedentes de energía eléctrica generadas para que puedan ser aprovechados en un sistema de almacenamiento, pues es una de las obligaciones que va a tener el sistema energético del futuro con una integración masiva de renovables. Y además, no solamente tenemos este desafío, sino que tenemos que avanzar avanzar muy deprisa en este desafío porque tenemos que afrontar los ambiciosos objetivos recogidos en el PNIEC, y el PNIEC claramente hasta el 2030 podrá desarrollarse con el almacenamiento que se contempla hasta ahora, básicamente con tecnologías de bombeo y baterías, pero los objetivos más allá del 2030 pues necesitarán de otros sistemas de almacenamiento que hagan que esto pueda desarrollarse de una manera más masiva. Y para que esto sea posible, pues es necesario que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación sean unos de los pilares esenciales para la consecución de estos objetivos. Y del mismo modo que el CIEMAT ha jugado un papel determinante en el desarrollo e implantación de las renovables en España, pues tiene vocación de hacerlo también en el desarrollo de los sistemas de almacenamiento, permitiendo así pues una mayor integración de las renovables dentro de la red. Y en este contexto es en el que estamos organizando estas jornadas con el objetivo de exponer la situación actual y de conocer de primera mano las distintas opciones de almacenamiento que se están desarrollando. Y para ello contamos con ponentes de primer nivel que nos van a dar a conocer sus líneas de trabajo actuales y futuras y su visión general de las implicaciones, oportunidades y retos para la introducción del almacenamiento junto a la generación renovable. En el CIEMAT tenemos la vocación de que estas jornadas
sean un foro de discusión entre los científicos, los fabricantes, los operadores de red de transporte y distribución, la administración y otras áreas, otros actores del sector, y que podamos intercambiar puntos de vista y experiencias en un tema en el que la tecnología y la innovación va a marcar el éxito o el fracaso del cumplimiento de implantación de objetivos de energías renovables que tenemos establecidas por el Gobierno de España. Y bueno, pues hoy tenemos por delante una sesión inaugural, pues creo que muy interesante. Como comentaba Miriam, anteriormente tenemos 4 ponentes de primer nivel. El primer ponente va a ser Miguel Rodrigo González, jefe del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa de IDAE, que nos va a hablar de almacenamiento energético en la estrategia española, en la estrategia energética española. Y para presentar a Miguel, casi todos lo conocéis, pero simplemente hacer una reseña de su currículum. Es ingeniero químico por la Universidad de Salamanca y Executive Master in Business Administration por la EOI. Ha trabajado en el sector privado y en el sector público en distintos niveles, y durante más de 10 años lleva desarrollando su actividad profesional en Enel IDAE, donde ahora mismo es el responsable del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa, desde el cual han tenido una implicación muy importante en la elaboración del PNIEC y del borrador de la estrategia de almacenamiento. Con lo cual, Miguel, te cedemos el foro y bienvenido. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias tanto a ti como a Cayetano y a Miriam por la invitación a participar en este evento. Voy a compartir la presentación. A ver, estoy teniendo un problema para compartir. En las pruebas fue todo bien, esto suele pasar, pero ahora... A ver. No pasa nada. A ver. ¿Necesitas su ayuda? Pues tiene pinta de que sí, porque me deja compartir solo... A ver si ahora... No me está dejando compartir. Si la puedes compartir tú, Miriam, te lo agradezco. A ver, voy a intentar compartirla yo un momento. A ver. A ver, un momento, modo así. A ver si puedo yo ahora mismo. Un momento. Compartir pantalla. Ay, espera, a ver, ¿por qué no me deja a mí ahora compartirla? ¿Qué es esta? A ver, que no me sale tu presentación. A mí me pasa lo mismo. No sé cuál es el problema. Miriam, ¿quieres que probemos algún otro para ver? Sí, por favor, a ver. Voy a intentarlo yo, si no te parece, parece bien. Sí, porque yo no puedo compartirla tampoco. Un segundito. Las opciones que me salían cuando hicimos la prueba ahora me aparecen aquí perfectamente. ¿Me estáis viendo ahora, por favor? Sí. Se ve perfecto. ¿Me salgo? Sí, por favor. Sí. Venga. A ver, compartir pantalla. A ver. ¿Os parece que hagamos una cosa? Damos paso a Santiago y mientras intentamos arreglarlo con Miguel. Sí, perfecto. Venga, perfecto. Sí, por favor. Gracias. Pues así lo hacemos. Pues perdónanos, Miguel y Santiago.
Tienes tú la palabra. A ver. Bueno, pues Santiago también es conocido por todo el sector. Santiago Martín Fernández, director de desarrollo del sistema y soporte de operación de Red Eléctrica Española, es ingeniero de minas por la Politécnica de Madrid y máster en ciencias por la Universidad de Londres y doctor ingeniero por la Universidad de París. Actualmente es director de desarrollo del sistema y soporte de la operación y también ha sido miembro del comité de dirección de TENSOE y profesor asociado de la UPM. Por Santiago, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mercedes. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Y gracias también a Miriam y Cayetano, quien todavía no tiene el placer de saludar o de conocer, por haber cursado esta invitación a Red Eléctrica y por haber contado con nosotros para esta jornada del CIEMAT, que para Red Eléctrica es un placer aproximarse a las iniciativas del CIEMAT una vez más. Voy a hablar sobre el impacto del almacenamiento en el sistema eléctrico nacional, tomando como punto de partida el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en su horizonte 2030, para daros alguna valoración de las posibilidades que ofrece el almacenamiento en cuanto a la facilidad de gestión del sistema, con un elevado contingente de penetración de renovables, que es el objetivo que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en este horizonte concreto de 2030 en el que me voy a fijar. A ver si avanza esto. Sí. Bueno, el almacenamiento aparece en la regulación eléctrica de la mano que apareció ya en la directiva, que formaba parte del famoso paquete de energía limpia para todos los europeos, en la directiva 944 de 2019, por la que se modifica y revisa la directiva del mercado interno de la electricidad. Esto aparece el almacenamiento como un elemento dentro del sistema eléctrico, como una entidad propia. En nuestra regulación nacional, la transposición parcial de esta directiva se produce en el mes de junio, como todos conoceréis, en el Real Decreto 23/2020, en el que ya en la exposición de motivos se relaciona la necesidad de introducir la figura de almacenamiento en nuestra legislación eléctrica en razón de que la implantación masiva de energías renovables, así reza la exposición de motivos, y el cierre de centrales térmicas supone una pérdida de gestionabilidad del sistema eléctrico y que hace necesario, para evitar riesgos en la garantía de suministro eléctrico, la introducción de esta figura de almacenamiento. Este Real Decreto, el 2320, introduce modificaciones en varios artículos de la Ley Básica del Sector Eléctrico, la Ley 24/2013, en primer lugar para introducir la definición de almacenamiento y qué sujetos pueden ser titulares de instalaciones de almacenamiento, y en concreto en esta modificación se reconoce que cualquier sujeto, tanto productores como consumidores o gestores de redes de transporte y distribución, pueden poseer instalaciones de almacenamiento. Es decir, abre la posibilidad de desplegar el almacenamiento en cualquier elemento de la cadena de suministro. En el artículo 33, que se refiere al régimen y al derecho básico de acceso y conexión, introduce la figura de hibridación, tanto de tecnologías renovables con o sin almacenamiento, pero introduce ya el almacenamiento también y su posibilidad de hibridarse con plantas renovables existentes, es decir, con permiso de acceso en funcionamiento, con plantas con permiso de acceso ya otorgado o futuros nuevos permisos que se trasladen o que se soliciten a la red para el acceso y conexión a la red de transporte. Y también el artículo 53 introduce un elemento también muy novedoso por el que disocia la capacidad de acceso de la potencia instalada de la instalación. Es decir, habilita la posibilidad de sobreinstalar. Esta combinación de posibilidad de hibridar con almacenamiento y de sobreinstalar abre una serie de posibilidades muy interesantes para el despliegue de almacenamiento combinado con las energías renovables que comentaré posteriormente. Bien, además reconoce de forma explícita que en los permisos ya otorgados, permisos de acceso y conexión ya otorgados, la adición de elementos de almacenamiento para hibridar plantas que tienen ya permisos no modifica el permiso. Es decir, los permisos permanecen vigentes cuando se les añade instalaciones de almacenamiento, lo cual es un elemento también facilitador para que, si las condiciones económicas se dan o se empiecen a dar, estas instalaciones que tienen permiso de acceso y que están en distintos estadios de maduración en cuanto a su objetivo final, que es decir, un proyecto conectado a la red y vertiendo energía renovable a la red, pues facilitará enormemente el despliegue del almacenamiento en todas las instalaciones, las existentes, las que están en curso y las futuras.
Bien, pues sobre estos pilares básicos que aparecen en esta regulación se abre una posibilidad enorme para el almacenamiento como un elemento que veremos que tiene unas potencialidades extraordinariamente potentes para la gestión del sistema eléctrico, especialmente en escenarios de alta penetración de renovables. Bueno, transición energética y almacenamiento van de la mano, es uno de los instrumentos claves para la descarbonización. Hay otros que también son particularmente importantes, como lo son las redes y las interconexiones a nivel europeo, porque no olvidemos que si bien los objetivos en 2030 son nacionales, los objetivos de descarbonización a largo plazo en la Unión Europea, al 2050 son europeos. Y para su consecución de forma eficaz y eficiente para los ciudadanos europeos, las interconexiones también juegan un papel muy similar a los almacenamientos y un papel clave. Bien, pues, ¿qué va a pasar con los almacenamientos? Pues, no lo sabemos, lo va a configurar las posibilidades de mercado y las señales económicas que perciban. Pero en cualquier caso, en ese escenario futuro van a convivir los almacenamientos concentrados, tanto concentrados como distribuidos. Y concentrados, pues ahí tenéis un ejemplo claramente, es la instalación de bombeo de la muela. Ahí tenéis las magnitudes de energía almacenable y de horas equivalentes de funcionamiento de una sola de las turbinas de la muela, es decir, la dimensión de un almacenamiento en gran escala. Y en el lado extremo tenemos los almacenamientos de las baterías que ya aparecen en las ofertas de instalaciones de autoconsumo. Baterías, hablamos de kilovatios, frente a centenas de megavatios, que era de lo que estamos hablando en la muela. También tenemos almacenamiento integrado en distintos, como decía antes, lo habilita el Real Decreto Ley 2320, integrado en distintos elementos de la cadena de suministro. Estará hibridado tanto en el consumo, vemos aquí el ejemplo del autoconsumo, como en la generación. Este es un proyecto piloto de Acciona, creo recordar, una hibridación eólico con distintos tipos de baterías. Como en las redes, aquí a la izquierda tenéis pues, dos anuncios que aparecen en prensa de iniciativas adoptadas por Iberdrola y creo que Viesgo, de instalación de baterías en redes de distribución débiles que llegan a zonas aisladas todavía con pequeños contingentes de potencia y de consumo, que permiten, en caso de averías en esas líneas de distribución o en caso de interrupciones de suministro causadas por averías en la línea de distribución, suministrar durante un determinado número de horas, el suficiente en principio para atender a la reparación de la línea a esas poblaciones aisladas. Bueno, ya empieza a aparecer también hibridado con las redes, hibridado con la generación, ya decía ahí el proyecto de Acciona, y también habrá almacenamientos que están es decir, que van a funcionar solos. Sobre el fondo de esta diapositiva lo que tenéis es los bombeos, tanto puros, en color oscuro, como mixtos, que hay ahora actualmente en funcionamiento en nuestro país. El diámetro de la bolita, que está distorsionada, parece como una elipse, tiene que ver es proporcional a la potencia, o es indicativo de la potencia de las instalaciones de almacenamiento. Bien, tenemos también necesidad de almacenamientos de potencia y de energía. De potencia me refiero a almacenamientos como en algunos sistemas o en algunos casos, como son los volantes de inercia, los supercondensadores, que almacenan pequeñas cantidades de energía y pueden devolver potencias importantes durante un breve periodo de tiempo. Eso tiene su nicho de aplicación. Y almacenamientos en los que la energía almacenable va incrementándose del rango de horas, como tenéis aquí en esta famosa instalación de baterías que es, creo, todavía el récord en una única instalación de baterías, que esto es en Australia, en Horsdale, y es un proyecto para proporcionar servicios de regulación al sistema. De esto hablaremos un poquito más adelante. Y luego tendremos también tecnologías de almacenamiento que se conectan a la red, y esto tiene su importancia, a través de dispositivos síncronos, el alternador síncrono de toda la vida y almacenamientos que se conectan a través de módulos de parque eléctrico, es decir, sistemas de electrónica de potencia. Esto tiene también mucha importancia desde el punto de vista de la gestión eléctrica, aunque en la presentación de hoy no hablaré de este asunto. Entonces tenemos baterías, distintas tecnologías, baterías desde una magnitud casi despreciable hoy, hasta 2,5 gigavatios que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el 2030, hidráulica reversible que tenemos del orden de 6 gigavatios hoy, tanto en mixto como en bombeo puro, que deberán pasar, de acuerdo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el 2030 a 9,5 gigavatios. Tenemos almacenamiento térmico también vinculado a las plantas de producción termosolar. Hay un objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 5,5 gigavatios en el año 2030 de nuevas plantas termosolares con 9 horas de almacenamiento térmico. Bueno, tenemos almacenamiento térmico y es una incógnita, pero seguramente lo tendremos, no sé si en el escenario 2030 o con posterioridad, y hay muchas empresas que anuncian proyectos en la conversión de energía renovable en hidrógeno renovable, en hidrógeno de origen renovable para poder
profundizar en la descarbonización de la economía, objetivo al 2050, recuerdo de la Unión Europea, introduciendo un combustible basado en energías renovables, el hidrógeno, en sectores industriales que admiten difícilmente la electrificación, o en el transporte pesado de mercancías, que hoy por hoy también parece que admite difícilmente la electrificación. Bueno, funcionalidades del almacenamiento para integración de renovables. ¿Por qué nos importa a alguien como Red Eléctrica, que tiene la responsabilidad de gestionar el sistema eléctrico nacional? Y este sistema eléctrico nacional son varios sistemas eléctricos, los de las islas y el de la península, pues interconectado con el sistema europeo. El almacenamiento en cualquier punto de la cadena de suministro eléctrico, ya hemos dicho que puede estar en el consumo, puede estar en la generación, puede estar en las redes, tiene un potencial de ofrecer un rango de servicios de flexibilidad, cobertura y estabilidad del sistema eléctrico extraordinario. Y también ofrece la posibilidad de realizar aplicaciones para mejorar las redes de transporte y distribución, mejorar su utilización, mejorar su capacidad o mejorar sus prestaciones. Así que el almacenamiento de cara a la gestión del sistema se configura como esta navaja suiza, una herramienta totalmente multiusos y con una potencialidad, como digo, extraordinaria. ¿Qué es lo que aporta el almacenamiento? Bueno, tengo un tiempo muy acotado y corro el riesgo de sobrepasarlo, quizá lo dejo para preguntas. No voy a entrar en cada una de las cosas, voy a subrayar alguna y simplemente explicitar una lista, todas las posibilidades que ofrece de servicios el almacenamiento para la gestión de un sistema eléctrico. Lo que pongo ahí son requisitos técnicos que debe cumplir las instalaciones que se conectan a través de eléctrica de potencia, son requisitos obligatorios, no son servicios, son cosas que tiene que incluir la tecnología, que permite pues, mejorar el aprovechamiento de recursos renovables, evidentemente, y también la capacidad de acceso. Por eso que os decía de que se puede sobreinstalar potencia y utilizar una capacidad de acceso inferior a la potencia instalada. ¿Y cómo se puede hacer eso sin verter renovables? Pues a través de fórmulas de almacenamiento, de instalación de almacenamiento vinculadas a la propia instalación renovable. Permite y ayuda a la cobertura de demanda. ¿Qué es la cobertura de demanda? Pues en situaciones de demanda extrema y ausencia de recursos renovables, y esto ocurre. Recordar que muchas de las demandas extremas se producen en días particularmente fríos que se corresponden con anticiclones de invierno, es decir, con poco viento o poquísimo viento y de noche, es decir, sin la contribución de la solar o de la eólica, y puede ser necesario la generación térmica que actúa de respaldo para dar la cobertura de demanda en esos momentos. Bueno, el almacenamiento también tiene la posibilidad de dar potencia firme para un determinado número de horas y, por lo tanto, ser un instrumento de cobertura de la demanda en pie de igualdad relativamente con la generación térmica. La regulación potencia-frecuencia y el balance. Sabéis que es una obviedad, perdonadme si de sobra conocido por todos, pero quiero recordarlo, que un sistema eléctrico solamente es viable cuando se produce ese balance entre de potencia activa que reclama el consumo y potencia activa producida. Y también tiene que haber un balance en las potencias reactivas. Ese balance es condición sine qua non, condición necesaria, aunque no es suficiente, para que un sistema eléctrico cumpla su función de suministrar su demanda y permanezca estable. Para esto hay una serie de servicios que permiten casar en cada momento la demanda real con la producción real para que se produzca este balance, y en esto tiene un papel extraordinariamente potente el almacenamiento, tanto en los sistemas grandes como es el sistema eléctrico peninsular, el sistema eléctrico nacional peninsular, como, y de forma muy particular, hoy en los sistemas eléctricos aislados, que son los sistemas eléctricos fundamentalmente de Canarias y en menor medida de Baleares. Tiene posibilidad de coayudar en el control de tensión y la resolución de congestiones, gestión de la red. Tiene posibilidad de aportar potencia de cortocircuito, aunque sean desarrollos posteriores de la tecnología y de las tecnologías a través de las cuales se interconectan a la red. Tiene las posibilidades de mejorar la estabilidad dinámica del sistema. Tiene la posibilidad de facilitar la seguridad de suministros. He puesto dos ejemplos antes de dos distribuidoras que utilizan baterías para poder garantizar el suministro, dotar de seguridad de suministro a sus clientes finales ante problemas en una red de distribución que es escasa y débil, en esos casos concretos. Y también permite el incremento de la capacidad de transporte en aplicaciones concretas que Red Eléctrica está estudiando y valorando para enlaces entre sistemas eléctricos insulares. Fijaros que ahí he puesto colores distintos. El azul son servicios que puede proporcionar almacenamiento en cualquier punto que se encuentre en la cadena de suministro, y en este color verde oliva, este color de la izquierda, son aplicaciones que van vinculadas a una mejora del funcionamiento de las redes. Todo esto puede ayudar el almacenamiento, y sobre todos estos aspectos que recogen esta transparencia se gestionan o se acabarán gestionando en mercados de servicios para proveerse de estos recursos que serán necesarios para operar el sistema eléctrico en el año 2030 con los contingentes de renovables que se contemplan en el Plan Nacional. Un mensaje que me parece importante, quizás
si pensamos en almacenamiento y en gestión de sistemas eléctricos, deberíamos empezar por pensar en las islas. Porque la justificación aparece antes, la necesidad aparece antes. Aquí tenéis un ejemplo de la estabilidad de frecuencia. Tenéis un gráfico, la frecuencia, cómo haría a lo largo del tiempo. En el año 2014, la estabilidad de frecuencia en el año 2017, prácticamente en el mismo día de calendario, y veis cómo se han incrementado las fluctuaciones. Esto es la variación de la frecuencia, esto es el tiempo, como decía, la variación de frecuencia, cómo la frecuencia se hace muchísimo más inestable y se aleja en episodios frecuentes, aislados, enormemente de los rangos de operación que garantizan un funcionamiento estable, normal y robusto del sistema. Fijaros que aquí hay puntos en los que la frecuencia baja casi a 49 Hz, que corresponde al primer nivel de medidas de emergencia para estabilizar el sistema, que es desconectar carga a través de los mecanismos de deslastre. Veis aquí cómo se comporta, estos son datos de Gran Canaria, cómo se comporta la eólica en un día, estos son 24 horas, las variaciones tan tremendas que hay entre prácticamente la totalidad de potencia instalada, pasar a cero en unas cuantas horas, volver a subir prácticamente la potencia instalada, volver a caer a cero. Distintos patrones de variación, un patrón de variación en el que en el valle hay mucha producción, es decir, durante las horas nocturnas hay poca demanda y hay mucha producción eólica, y en la punta, cuando hay mucha demanda y necesidad de medios de producción, pues prácticamente no hay eólica. Es decir, el desacople entre la demanda y el producible de renovable. Lo mismo ocurre con la fotovoltaica, en situación de pocos minutos, por el paso de nubes en zonas, en islas, donde la ubicación de la fotovoltaica está muy concentrada en el territorio, pues puede suponer la caída de un 80% de la fotovoltaica en pocos minutos. Estas variaciones bruscas del recurso renovable suponen una ruptura, un riesgo de ruptura de esa condición de equilibrio que decía antes, que es condición básica para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. De aquí que el almacenamiento puede hacer justamente cubrir ese gap, esos desequilibrios de la generación renovable entre producción y demanda, tanto absorbiendo cuando es de más o proporcionando energía cuando son déficits de generación, a una velocidad extraordinaria, porque tiene esa capacidad de respuesta al almacenamiento, permitiendo, por lo tanto, estabilizar la frecuencia. Aparece antes la necesidad de sistemas aislados, como digo, este es un caso de Canarias, y además tiene otra circunstancia que vale la pena prestar atención a los sistemas eléctricos aislados, es decir, que las condiciones económicas para que sea viable y tenga sentido económico el almacenamiento aparecen antes. ¿Por qué? Porque la generación convencional es mucho más cara que en los sistemas eléctricos continentales, como es el caso de nuestro sistema eléctrico peninsular. Aquí tenéis también otro caso en la situación futura, en el cual veis aquí la evolución de la curva de demanda a lo largo de una serie de días. Veis un tramo en verde sobre esta curva de demanda, que es la producción de eólica y la fotovoltaica, que apenas se ve muy poquito. Esto corresponde a la generación futura prevista en Gran Canaria en el año 2026, ni siquiera en el año 2030. Y como veis, cuando hay mucha producción, cuando el producible es muy importante, la producción eólica sobrepasa la demanda. Entonces podemos pasar en unas horas o en unos días de tener que aportar generación térmica, la que está aquí en gris, para mantener el equilibrio entre generación y demanda, a tener que desperdiciar un producible eólico, un producible renovable valiosísimo, porque no hay demanda suficiente para absorberlo. Luego aquí claramente la necesidad de almacenamiento, tanto para poner energía aquí como para absorberla aquí, es esencial e importantísima en las islas. Y como decía antes, se justifica económicamente mucho antes, las señales económicas son mucho más intensas hacia el almacenamiento en las islas hoy que lo son en los sistemas continentales todavía. Bueno, estos son ejemplos de simulación de cómo funcionaría el sistema eléctrico peninsular en el año 2030. No me voy a extender porque seguramente me estoy pasando del tiempo, ¿verdad? Aquí lo que veis básicamente son los regímenes en varios días extremos de ese escenario 2030 para cada hora del día, cómo funcionaría el sistema, las distintas tecnologías, la fotovoltaica, la verde, la eólica, la termosolar en régimen de devolución del almacenamiento en determinadas horas, y aquí abajo veis el flujo de energía exportada, en este caso a través de las interconexiones, en el color gris oscuro, el azul, el régimen de bombeo, más la exportación a través de la interconexión, este amarillo es en las baterías que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, están consumiendo en este periodo, donde hay un claro excedente vinculado fundamentalmente al patrón de funcionamiento de la fotovoltaica. Aquí tenéis varios días también distintos de generación en invierno, de máxima generación en verano, y cómo se comportan las interconexiones y el almacenamiento, tanto absorbiendo energía como dando energía, estos son los bombeos y las baterías, para mantener y mantener el equilibrio generación-demanda.
Bueno, estos aspectos de necesidad de almacenamiento para estos servicios de balance, que ya están en funcionamiento estos servicios de balance, no son servicios que necesitaremos a futuro, son servicios que se utilizan ya desde hace muchos años y que hay mercados creados para su provisión, pues hay un aspecto también muy importante que puede proporcionar almacenamiento, que es poder seguir las rampas. La fotovoltaica tiene un patrón de funcionamiento con unas rampas matinales muy importantes, con unas rampas de caída luego después del mediodía muy importantes, y la generación tiene que mantener el equilibrio con la demanda y poder seguir esas rampas. Y eso es una posibilidad que ofrece el almacenamiento y que va a ser cada vez más necesaria en un sistema eléctrico con elevadísimos contingentes de fotovoltaica que van a hacer que las rampas, que hoy están en el orden de 3.000, las máximas, pasen a estar en el orden de 11.000. Hay que cambiar 11.000 megavatios en una hora de producción, tanto retirarla como ponerla, para poder seguir las rampas de producción fotovoltaica. Este tipo de ejercicio de flexibilidad lo puede proporcionar de una forma extraordinariamente eficaz los sistemas de almacenamiento. Bueno, aquí hay una serie de conclusiones que bueno, creo que hemos ido pasando sobre ellas. Es una herramienta clave para la integración de renovables y seguridad de la operación, el almacenamiento, uniendo las interconexiones. Tiene una importancia particularmente intensa en los sistemas eléctricos aislados y prematura, es decir, hoy ya existen señales económicas para que el almacenamiento deba desarrollarse en los sistemas eléctricos aislados o existirán en breve. Baterías y bombeos, dos soluciones de las que se hablará posteriormente en este ciclo, como anunciaba antes Mercedes, en este ciclo de almacenamiento y energías renovables. No son soluciones excluyentes, son soluciones complementarias hoy, por propiedades técnicas y por capacidades de almacenamiento energético. Nosotros, como operador del sistema, necesitaremos mantener la observabilidad y controlabilidad que tenemos actualmente sobre la generación renovable, también sobre los sistemas de almacenamiento. Y el almacenamiento, en cualquiera de sus variedades, pues necesita, como decíamos al principio, como decía, probablemente todavía necesita señales de mercado, hablando del mercado peninsular, y probablemente ya tiene señales de mercado en los sistemas eléctricos insulares. Termino ya con un anuncio. Si alguno de los asistentes tiene interés en conocer aspectos más técnicos de qué es lo que requiere el funcionamiento del sistema en el sistema eléctrico, tanto insulares como peninsular en España en el año 2030, escenario objetivo del PNIEC. Hay una convocatoria que está abierta aquí en la presentación que entregaré. Está puesto el sitio y cómo conectarse, y yo creo que para los que están más interesados en aspectos técnicos puede ser de mucho valor esta jornada. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculpadme si he sobrepasado el tiempo que tenía asignado. Gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago, por la presentación. Creo que nos has ilustrado estupendamente de la necesidad que tiene el sistema eléctrico de almacenamiento, y muy ilustrativo también los requerimientos que debe cumplir este almacenamiento para dar este servicio a la red. Vamos a dejar las preguntas para el final, y te agradecemos mucho la invitación a participar en el seminario que estáis organizando también para el 29 de septiembre. Estoy segura de que aprenderemos todos muchos de ahí también. No sé si hemos podido solucionar el problema que tenía Miguel, pero Miguel. Si está listo ya. Vamos a probar. Yo creo que sí, sí. Perfecto, pues nada. Miguel, ya te he presentado antes, no lo voy a volver a hacer, pues te damos la palabra. Perfecto, aquí lo tenemos. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Mercedes. Gracias a Cayetano, a Miriam y a Cristina por la ayuda con los problemas técnicos. Entre la experiencia que ha dicho antes Mercedes, que tengo profesional, un tiempo estuve en la Comisión Europea y tenía un compañero alemán que decía que el 95% de las veces el problema informático estaba delante del ordenador. Y en mi caso estoy seguro de que es así. Os voy a hablar brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, del enfoque que le damos al almacenamiento en la estrategia energética, principalmente con el documento de referencia que tenemos, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya ha comentado, ya ha mencionado Santiago. Pero quería empezar hablando brevemente del contexto internacional, ¿no? De dónde nos movemos. Ya ha hablado también Santiago del paquete de energía limpia y en concreto de la Directiva de Mercado Interior, ¿no? Y del reglamento, que son muy relevantes para el almacenamiento. Pero yéndonos un poquito para atrás, esta diapositiva que solemos incluir en las presentaciones, le vamos añadiendo elementos cada vez, ¿no? Empezamos mencionando el Acuerdo de París y sus 195
partes signatarias, sus objetivos. Añadimos luego el paquete de energía limpia de la Unión Europea, que venía muy centrado a tratar de que la Unión en su conjunto cumpliera los objetivos del Acuerdo de París, que fija a través de la Directiva de Renovables un objetivo conjunto para el año 2030 del 32% de energías renovables, un objetivo de eficiencia del 32,5%. Y luego añadimos la estrategia de la Comisión para una Europa climáticamente neutra en 2050, que como sabéis apunta a tener una Europa descarbonizada en 2050, neutra en emisiones, y que nosotros hemos seguido con la estrategia a largo plazo también. Añadimos posteriormente el Pacto Verde Europeo, que era el primer signo que dio la nueva Comisión de que se quería seguir poniendo el foco en la transición energética como modo de incentivar el liderazgo tecnológico y la consecución de la neutralidad en emisiones en la Unión Europea. Y acabamos de añadir un nuevo icono a esta diapositiva, que es la Recovery and Resilience Facility de la Comisión. Como sabéis, el contexto tanto nacional como europeo es complicado debido a la crisis de la COVID, y parece que hay una apuesta clara, y nos alegramos por ello, porque la transición energética sea un elemento clave dentro de la recuperación, o sea, que tenga un efecto tractor sobre la economía y unos retornos de alto valor añadido mayores que otras inversiones, ¿no? Entonces, esta recuperación debe ser coherente con las herramientas de las que nos hemos dotado a nivel nacional de planificación, el PNIEC y la estrategia a largo plazo, y nos requiere que hagamos un esfuerzo país a la altura de las circunstancias, ¿no? Afortunadamente tenemos una cadena de valor del sector muy consolidada y estamos en disposición, creemos, de acelerar las palancas de la transición energética. El PNIEC, como sabéis, es un plan muy ambicioso, pues incluso tratar de adelantar la consecución de determinados objetivos para dar respuesta a este reto que tenemos con la recuperación de la crisis causada por la COVID, ¿no? Entonces, yendo al marco regulatorio concreto, el paquete de energía limpia, que incluía elementos de renovables, de eficiencia y de mercado interior, tenía varios elementos comunes a todas las propuestas de directiva. Uno era un refuerzo del papel de los ciudadanos dentro de la transición energética, con la creación de nuevas figuras, como la Comunidad de Energías Renovables, que ya se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto Ley 23/2020. Potenciaba el autoconsumo, y ahora mismo está a consulta pública la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que nuestros compañeros del Departamento de Solar en la que están trabajando. Se promovía la electrificación de la economía, lo cual afecta tanto al sector transporte como al sector residencial, a través de vehículo eléctrico y bombas de calor. Y se promovía mucho también la mayor penetración de recursos energéticos distribuidos. Es decir, el foco en las grandes plantas sigue estando, van a ser imprescindibles las plantas conectadas a la red de transporte, y ya está ahí en el proyecto de Real Decreto del nuevo marco jurídico para las subastas, pero la directiva hacía hincapié también en la posibilidad de que los recursos energéticos distribuidos pudieran participar en todos los mercados existentes, ¿no? Incluso abre la puerta en el artículo 32 a que se creen nuevos servicios asociados a la resolución de congestiones en la red de distribución, y estos servicios los facilitarían, pues, el almacenamiento distribuido detrás del contador, el vehículo eléctrico, la generación distribuida y la gestión de la demanda, ¿no? La directiva hace mucho hincapié en que almacenamiento y gestión de demanda deben poder participar en igualdad de condiciones con la generación en los distintos mercados y servicios. Más recientemente, el 8 de julio, la Comisión publicó su estrategia de integración sectorial inteligente, donde, como no podía ser de otra manera, había referencias al papel que el almacenamiento tiene que jugar en un sector como el eléctrico, que es el que va a ser la avanzadilla de la descarbonización del sector energético. El sector energético lo sabemos dividir en eléctrico, transporte y calefacción y refrigeración, ¿no? Y la parte eléctrica, con mucha diferencia, es en la que está más avanzado de cara a conseguir objetivos de descarbonización. Entonces, en ese escenario tiene todo el sentido del mundo que promovamos que sectores
donde ha penetrado menos lo eléctrico, como son los hogares o el transporte, pues tengan una participación cada vez mayor. Y hablaremos un poquito después de los objetivos ambiciosos del PNIEC en ese sentido. A nivel nacional, el marco es este. Lo que más nos afecta es el Plan Nacional de Energía y Clima y el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ya se está discutiendo en las Cortes y que esperamos que se pueda aprobar lo antes posible, pero el marco es más amplio, incluye también una estrategia de transición justa, una estrategia de pobreza energética y una estrategia a largo plazo donde, como bien decíais antes, aparte de las tecnologías ya conocidas, ya asentadas de almacenamiento, pues tendrán que entrar a jugar otros actores como el hidrógeno, ¿no? Que creemos que puede jugar un papel muy importante, y hay una hoja de ruta del hidrógeno renovable que ya se publicó para consulta antes de verano y que probablemente se acabe publicando en el mes de octubre. Yendo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por dar un poco de contexto a cuáles son las necesidades de almacenamiento, pues necesitamos entender, yo creo, los objetivos a los cuales nos hemos comprometido. Y en España hemos sido muy ambiciosos. Si hablábamos de un 32% de energías renovables en la Unión Europea en 2030, en España apuntamos a un 41%. Y como os decía, como el sector eléctrico es el que lidera la descarbonización, este 41% de energías renovables en el mix implica un 74% de electricidad renovable en 2030, lo cual es un reto muy bonito, pero complicado, ¿no? Porque la mayor parte de este crecimiento se producirá con tecnologías renovables no gestionables como la eólica y la fotovoltaica, ¿no? Entonces, debemos de ser capaces de dotar al sistema de todas las herramientas necesarias para que tenga la flexibilidad, de una forma eficiente en costes, lo cual es muy importante también, de acomodar toda esta entrada de nueva generación eléctrica renovable. Y como decía antes, con estos objetivos va a hacer falta todo el tipo de generación, los grandes parques, pero también la generación distribuida. Y creemos que el autoconsumo y la generación distribuida van a jugar un papel importante. Lo cuantificará la Estrategia Nacional de Autoconsumo que está en elaboración, porque el PNIEC no da una cifra concreta, pero creemos que hay un potencial muy importante que además liga muy bien con los objetivos de la directiva y del PNIEC de dar un papel más protagonista a la ciudadanía dentro de la transición energética, ¿no? Los ciudadanos, las comunidades energéticas renovables, los ayuntamientos pueden tener un papel muy importante en el desarrollo del autoconsumo. Bueno, los objetivos del PNIEC que implican una reducción de la dependencia energética exterior de 12 puntos, principalmente gracias a la penetración de vehículo eléctrico de generación eléctrica renovable. Y aquí es donde hemos tratado de cuantificar la ambición del reto que tenemos por delante en materia eléctrica, ¿no? Hablamos de prácticamente 60 gigas nuevos, principalmente de eólica y fotovoltaica, y hay que acomodarlos, ¿no? Se prevé la salida completa del carbón, un cierre ordenado y parcial del parque nuclear, pero son muchos gigas nuevos de eólica, 22, y son muchos gigas nuevos de fotovoltaica, 30, ¿no? Entonces tenemos que evolucionar no solo el parque de generación, sino también el lado de las redes y de la demanda, de forma que sean lo más flexibles posibles. Como decía antes, para lo macro ya está en desarrollo un proyecto de Real Decreto de subastas con un calendario plurianual que es el que mandata la Directiva 2018-2001 para dar visibilidad de las inversiones necesarias. Está también en marcha y se incluyeron medidas en el Real Decreto Ley 23-2020 para regular el acceso y conexión y el desarrollo de redes. Y el elemento clave que os comentaba de la flexibilidad, o sea, la necesidad de que seamos capaces de dotarnos de un marco regulatorio que facilite que la gestión de la demanda y los sistemas de almacenamiento jueguen un papel que hasta ahora apenas han jugado, salvo los 6 gigas de bombeo que comentaba antes Santiago, que son muy relevantes, pero que no van a ser suficientes para toda la nueva generación de renovables no gestionables, ¿no? Entonces, en cuanto a almacenamiento, el plan lo que prevé
son 3,5 gigas adicionales de bombeo hidráulico, 2,5 gigas de baterías y 5 gigas adicionales de solar termoeléctrica, más luego el papel que pueda jugar el vehículo eléctrico con las tecnologías bidireccionales para dar servicios a la red también, aunque sería lógicamente a nivel de red de distribución. Creo que es relevante, aunque estemos hablando de almacenamiento y siempre pensemos en bombeo y en baterías y en sistemas térmicos, mencionar específicamente los objetivos de vehículo eléctrico, los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, porque pueden jugar un papel muy relevante en cuanto a la flexibilidad en las redes de distribución. El PNIEC incluye diversas medidas para promover el almacenamiento, pues desde la medida 1.2 de gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad, a la adaptación de redes, al desarrollo del autoconsumo de las comunidades energéticas. Y uno de los elementos clave que incluye el plan es el desarrollo de una estrategia nacional de almacenamiento, de la cual hablaré brevemente después. Probablemente en unas semanas podríamos hablar mucho más, pero a día de hoy solo podremos dar una idea de lo que se ha hecho hasta ahora porque no hay un documento público. El almacenamiento es amplio, es un concepto muy amplio que incluye muchas tecnologías en distinto grado de madurez. Deberemos ser capaces de encontrar el equilibrio de promover aquellas que estén más lejos de las condiciones de mercado para que en unos años sean una opción tecnológica para resolver los problemas de la red y con aquellas que ya tienen un grado de madurez avanzado, pues tratar de ver cómo vencemos otras barreras que hay, como son las de las tramitaciones administrativas, ¿no? Que en algunos casos son muy lentas. Creo que lo más relevante que hemos hecho en los últimos tiempos respecto al almacenamiento ha sido definir en el Real Decreto Ley 23/2020 la figura del titular de la instalación de almacenamiento. Era un paso imprescindible para empezar a andar, para que el almacenamiento pudiera empezar a considerarse en estos nuevos mercados y en los mercados existentes. Y al menos ya tenemos en la ley del sector eléctrico la definición del titular de instalación de almacenamiento y también del agregador independiente, que por vía indirecta creemos que va a jugar un papel importante en el desarrollo del almacenamiento. Como sabéis, los agregadores lo que pueden hacer son combinar cargas y generación de distintos consumidores, y una de las tecnologías que probablemente jueguen un papel fundamental en el desarrollo de los agregadores independientes sea el almacenamiento. Sabemos que esto es solo un primer paso, que queda por regular pues, todos los derechos y obligaciones de estas figuras, cuestiones relativas incluso a los permisos de acceso y conexión, pero bueno, por lo menos hemos dado este primer paso anticipándonos a los plazos de transposición que daba la directiva. En materia de servicios de balance, pues como sabéis, en diciembre ya de 2019 la CNMC publicó las condiciones relativas al balance, que abrían la puerta tanto a almacenamiento como gestión de demanda. Esto no viene del paquete de energía limpia, sino de las Electricity Balancing Guidelines del reglamento de 2017, pero es también un paso en la misma dirección de abrir los mercados. Y ahora Red pues, está modificando los procedimientos de operación para que esta entrada pueda ser efectiva cuando se vea acompañada por estos cambios regulatorios que os comentaba, ¿no? Además, hay un proyecto de orden por el que se crea la Reserva Estratégica de Respuesta Rápida para el respaldo de los servicios ajustes del sistema eléctrico, donde ya se ha incluido también el almacenamiento al mismo nivel que la generación o que la gestión de demanda. No creo que este servicio en concreto vaya a ser la solución para el almacenamiento. Creo que lo relevante es que el mensaje que se manda de que se tiene en cuenta en igualdad de condiciones al resto de recursos. Probablemente para que la tecnología de almacenamiento despegue y pueda implantarse, tendremos que ser capaces de una forma eficiente, como decía antes, buscar los recursos económicos en todos los servicios posibles, ¿no? Desde servicios de balance a arbitraje de precios en mercado diario, intradiario, etc. Ponía aquí el caso de Reino Unido porque es un caso donde sí nos llega que se está desarrollando el almacenamiento y ese al final en base a una combinación de distintos ingresos que hacen que el caso de negocio pues sea viable. Un aspecto que creemos que es muy relevante es la necesidad de potenciar la cadena de valor industrial.
en España en materia de almacenamiento que incluye muchos tramos, ¿no? Desde apoyos metálicos a electrónica de potencia a los sistemas de almacenamiento en sí, ¿no? Y creemos que es muy importante que seamos capaces, previendo las inversiones que pueda haber en un futuro próximo, de que la cadena de valor industrial en España pues sea lo más sólida y lo más potente posible. Esta es una gráfica que hemos sacado de un estudio sobre almacenamiento detrás del contador que estamos haciendo de los centros de investigación que hay ahora mismo en España en materia de almacenamiento. Como todos, si alguien ve que no aparece reflejado, las presentaciones estarán disponibles, nos lo puede hacer comentar, que mi mail está al final de la presentación. ¿Qué instrumentos de apoyo tenemos ahora mismo? Pues a día de hoy no demasiados, y uno de los motivos es que la Reglamentación Europea de Ayudas de Estado, que se gestó en 2014, en su día no contemplaba el almacenamiento como una de las tecnologías que estuviera exenta de notificación y aprobación por parte de la Comisión Europea. Entonces, la tramitación a día de hoy de ayudas a grandes instalaciones de almacenamiento no es sencilla. Hemos conseguido en una línea de apoyo que sacó recientemente IDAE a principios de agosto, que va a incluir 318 millones de euros para renovables, tanto eléctricas como térmicas, hemos conseguido incluir el almacenamiento como tipología de instalación elegible siempre que vaya asociada a nuevas instalaciones de generación renovable. Si alguien que esté siguiendo la presentación le echa un vistazo a la orden y a las convocatorias que van a empezar a salir en las distintas comunidades autónomas, porque son unas ayudas que van a salir por convocatorias en las comunidades autónomas, que no dude tampoco en contactar conmigo. Lo que os acabo de comentar es real ya, es un BOE, es unas ayudas a proyectos que estén gestándose y que se van a realizar en los próximos años, creo que antes de 2023 era la fecha que dábamos. Hay otro proyecto en el que está involucrado IDAE, que es IREMEL, el proyecto de mercados locales de electricidad, que en lo que estamos tratando de ahondar es en lo que comentaba antes del artículo 32 de la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad, que dice que los Estados miembros debemos permitir crear un marco regulatorio que permita que los recursos energéticos distribuidos den servicios de flexibilidad a los operadores de la red de distribución, en particular para la resolución de congestiones. Entonces, como os decía antes, los recursos energéticos distribuidos tenemos los que aparecen aquí, pues desde bombas de calor a vehículo eléctrico, a instalaciones fotovoltaicas, pero también instalaciones de almacenamiento, ¿no? Entonces, estamos estudiando con OMIE en qué condiciones se podrían generar casos de negocio viables para bien consumidores directos o titulares directos de las instalaciones o bien agregadores puedan ofrecer estos servicios a las distribuidoras. Por último, que tampoco me quiero pasar del tiempo, quería mencionar la estrategia de almacenamiento que está liderando la Subdirección General de Prospectiva y Planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el equipo de Miriam Bueno. Hemos hablado con muchos de vosotros durante la elaboración de la estrategia. Hubo una consulta pública previa que se hizo en junio y se hicieron también una serie de webinars sobre almacenamiento a gran escala, almacenamiento distribuido, retos de desarrollo tecnológico, integración inteligente de sectores y cuestiones transversales. Se han recibido, si no recuerdo mal, más de casi 90 aportaciones, tanto de industria como de asociaciones, incluso alguna aportación ciudadana, y se está en los últimos pasos. Yo creo que en las próximas semanas podría haber un borrador disponible. Tampoco me quiero pillar los dedos, pero el mensaje es que es inminente la publicación. Y por mi parte esto es lo que os quería contar. En caso dejo ahí mi email y a vuestra disposición para cualquier pregunta que os pueda resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la interesante presentación y porque nos has dado información relevante. Estoy segura que el tema de las ayudas que ha puesto recientemente el IDAE es muy interesante para la audiencia, y la buena noticia de que tendremos ya el borrador de estrategia pronto con nosotros. Pues si os parece, vamos a dar paso al siguiente ponente.
es Luis Manuel Santos Moro, que nos va a hablar de retos de desarrollo tecnológico para el almacenamiento. Luis es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, de la Universidad de Oviedo, y máster en Administración de Empresas por el Instituto Universitario de Empresa. Actualmente es jefe de innovación en EDP España y tiene una actividad muy intensa en representación de EDP España en varios foros y plataformas tecnológicas, como la Plataforma Tecnológica Española de Redes del Futuro, la de Eficiencia Energética, es vice-chairman del Working Group de Innovations and Digital Euroelectric, coordinador del Working Group 2018-6 de Blockchain, Transactive Energy and P2P Trading y presidente de Battery Plat. Y aquí venía hoy en calidad de presidente de Battery Plat, pues para hablarnos de los retos de desarrollo tecnológico que tiene el almacenamiento por delante. Luis, cuando quieras. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias Mercedes por esta introducción y bueno, quiero dar las gracias a CIEMAT por esta segunda oportunidad de venir a hablar de almacenamiento porque tuvimos la suerte también de participar en las jornadas que tuvieron lugar el año pasado, en mayo. Bueno, efectivamente hoy vengo aquí con el sombrero de presidente de Battery Plat, que es la plataforma tecnológica española de almacenamiento de energía y que ya en la sesión del año 2019 pues bueno, adelantábamos que era una nueva plataforma tecnológica que se había creado y que a día de hoy pues bueno, ya es una realidad. Contamos ya con del orden de 70 entidades, tanto empresas como universidades y centros de investigación. Hay muchos de estos logos que coinciden con los logos que aparecían en la presentación anterior de Miguel, porque bueno, muchos de los agentes que son activos en las distintas etapas de la cadena de valor, la cadena tecnológica, pues ya forman parte de Battery Plat, pero intentamos que aumente el número de componentes para tener una imagen fiel de toda la cadena de valor. Bueno, nosotros como plataforma tecnológica española estamos coordinados con otras entidades a nivel europeo y otras entidades a nivel europeo que tienen enfoques diferentes en lo que se refiere a la cadena del desarrollo tecnológico, de la escala TRL. Porque hay una plataforma europea, una plataforma tecnológica europea que es Batteries Europe, que abarca todos los niveles de la escala TRL y sin embargo hay otras iniciativas como pueden ser Battery 2030 más o Battery 2030 Plus, que abarcan solamente los niveles inferiores hasta el TRL7 y la European Battery Alliance, que es una iniciativa pues bueno, con un enfoque muy industrial y que lo que pretende es llevar al mercado soluciones y que sean las entidades europeas pues, las que puedan desarrollar negocio con tecnologías de almacenamiento, específicamente baterías. Y aquí tengo que hacer una matización porque Battery Plat es una plataforma tecnológica de almacenamiento en sentido amplio. Es decir, a pesar de que tiene el nombre de Battery, pues no es específicamente una plataforma tecnológica solamente de baterías, ¿no? Lo que pasa es que a la vista de este posicionamiento europeo, pues hemos escogido precisamente ese nombre pues, para que la conexión inmediata y la asociación de ideas pues, sea más sencilla. Bueno, como os decía, hay distintas entidades y distintas personas que representan a esas entidades y que están colaborando en distintos grupos de trabajo de la plataforma tecnológica europea. Tenemos 3 representantes españoles de Cidetec, del CIC Energigune y de Iberdrola. Las 3 entidades están también en Battery Plat y por lo tanto nos aseguramos de esa forma ese grado de coordinación, de visibilidad y al mismo tiempo pues, de vigilancia de las actividades que se están realizando a nivel europeo. Como ya os decía, pues Battery Plat pues, tiene un enfoque de desarrollo de tecnología, pero también estamos estructurados de forma que miramos a las distintas tecnologías, pero miramos también a las distintas oportunidades desde el punto de vista de mercados y a ese componente de economía circular que tan importante es para el desarrollo y para la madurez tecnológica de algunas tecnologías de almacenamiento específicas. Battery Plat es una plataforma
tecnológicamente neutra. Es decir, nosotros no solamente nos enfocamos a las tecnologías de almacenamiento electroquímico, sino que tenemos también en cuenta pues, tecnologías de almacenamiento eléctrico como el empleo de supercondensadores o de elementos que tienen en cuenta campos magnéticos, almacenamiento mecánico, por muy heterogéneo que sea ese saco donde entran